versículo por versículo. Hoy nos corresponde el capítulo 10 de Eclesiastés. Como saben, estamos estudiando ya, esta es la enseñanza 129 sobre el camino de la perfección, el camino de la madurez, donde está el cristiano constantemente creciendo, madurando, siendo mejor cada día, según madura nuestro espíritu, según crecemos en el Señor. Así que el libro de Eclesiastés nos da mucha enseñanza, mucha sabiduría para vivir con prudencia, para tener pudor, para que forme nuestro carácter, para que nosotros entendamos las cosas profundas de la vida. Sabemos que Salomón fue un hombre que se dio al placer, conocemos su vida, fue muy rico, y Dios permitió todo eso, como el Señor siempre dice, yo permito todas las cosas que yo quiera permitir, porque hay una enseñanza detrás de ella. Nada sucede en vano, no hay casualidad, todo tiene un propósito, todo lo que sucede en el mundo tiene un propósito, cosas que tienen que acontecer para enseñarnos a cada uno ciertas cosas que tenemos que aprender para madurar. Y el libro de Eclesiastés nos enseña eso. Y vemos que Salomón fue un hombre que vivió cosas que quizás nosotros no vamos a vivir en esta tierra, pero él se dio el placer, fue un hombre millonario, tuvo todas las mujeres que quiso, bebió todo el vino que quiso, hasta se desvió de los caminos de Dios por sus decisiones, las decisiones que él tomó. Dice que él se propuso en su corazón en conocer todo lo que hacía el ser humano aquí en la tierra y no retuvo nada. Todo lo que quiso hacer lo hizo, y vemos que el rey Salomón tuvo sus consecuencias también. Al final de los tiempos él se volvió Dios y nos trajo Dios a través de este libro de Eclesiastés. Y los proverbios nos trajo la sabiduría que el rey Salomón adquirió durante toda esa trayectoria, durante todos esos placeres, durante las buenas decisiones que tomó y aún las malas decisiones que él tomó en su vida. Y nos trae a nosotros esa enseñanza. Nos enseña también que debemos de alegrarnos en esta vida porque estamos aquí. Entonces Dios quiere que nos alegremos, que comamos, que bebamos, que disfrutemos nuestro trabajo, porque esa es nuestra parte aquí debajo del sol. Aprendimos que todo tiene su tiempo. Aprendimos que lo mismo acontece al rico, al pobre, al ser humano, al animal, que todos mueren y todos pasan hacia una eternidad. Como dice el libro de Eclesiastés, ¿no? Que Dios puso eternidad en el corazón del ser humano, sin que nosotros lleguemos a entender el plan que Dios tiene desde el principio hasta el fin. Así que gocémonos aprendiendo y madurando a través de todas estas enseñanzas del libro de Eclesiastés. Antes de comenzar el capítulo 10, vamos a presentarle la palabra del Señor. Bendito Padre Celestial, tú que estás sentado en tu trono, que reinas desde la eternidad hacia la eternidad, tú que eres el alfa y el omega, el principio y el fin, aquella roca de Oreb, aquel lirio de los valles, aquella estrella resplandeciente de la mañana, te damos gracias en esta mañana porque nos pudimos levantar, pudimos despertar y tener un día más debajo del sol para conocerte más, para conocer más tus caminos, para que tú nos hagas madurar, que tú nos sigas capacitando a través de las enseñanzas bíblicas, Señor. Te presento esta palabra, seas tú tomando mis labios, quitando toda humanidad de mí, que solo hable el Espíritu tuyo a través de mí, y lo sujeto todo a tu perfecta voluntad, espíritu, alma y cuerpo. Tráenos una enseñanza en esta mañana, que nos gocemos en tu palabra, porque de eso se trata. Tu palabra nos trae gozo. Hay un tiempo para todo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, amén. Y amén. Gloria al Señor. Entonces ahora, Eclesiastés capítulo 10. ¿Qué dice la palabra del Señor? Bueno, aquí vemos que Salomón nos habla sobre la excelencia de la sabiduría. Digan conmigo, excelencia de la sabiduría. Excelencia de la sabiduría.
Amén. Comienza diciendo el rey Salomón: las moscas muertas hacen heder. Eso quiere decir que traen mal olor, apestan. Las moscas muertas hacen heder, apestan y dar mal olor al perfume del perfumista. Eso se refiere a nosotros, al ser humano, al que está hablando, al que está actuando. Dice la parte B del versículo: así una pequeña locura, una sola pequeña locura, al que es estimado como sabio y honorable. Cuando los seres humanos cometemos cualquier locura en imprudencia, con un mal carácter, con una mala acción, con algo que sale de nuestras bocas, que no son para edificar, para exhortar, para consolar, cuando nosotros atacamos a otras personas, cuando nosotros nos vamos en contra de todas las personas, no sé, por nuestro carácter, por nuestras actitudes, cuando el corazón se está enfermando a causa de eso, esos son como las moscas muertas que hacen heder, da el olor de una persona que es un líder, una líder, un gobierno que sea prudente, que sea conocido en las naciones. Aquí vemos que el rey Salomón se refiere que cuando un rey, un liderazgo, alguien hace una locura, habla cosas que no debe de hablar, dice que hace heder, hace apestar lo que está diciendo, lo que está haciendo. Y aquí lo compara como el perfumista, que viene siendo es el líder de las naciones, es el líder del mundo, los gobiernos. Aquí se refiere a todos los seres humanos. Dice que así es con una pequeña locura, ¿no? Son locura al que es estimado como sabio, liderazgos que se consideran sabios, pero cuando hablan cosas que no debemos hablar, es como una peste, es como moscas muertas. Cuando oramos como no debemos, cuando atacamos como a otros hermanos, son como moscas muertas. Y así sucesivamente Salomón nos enseña que debemos de ser sabios, debemos de ser honorables, debemos de cuidar lo que decimos, debemos de cuidar nuestro carácter, nuestras actitudes. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Porque de otra manera son como moscas muertas que hacen heder al perfumista. Santo es el Señor, ¿no? Un ejemplo era cuando el presidente aquí de los Estados Unidos estaba hablando malas palabras, barbaridades. Un hombre que se considera honorable y sabio, y ahora tiene pastores. Estaba leyendo que hay pastores que se están reuniendo con él y lo aconsejaron que no hable de la manera que estaba hablando, porque él es considerado honorable, el hombre más poderoso del mundo en estos momentos. Cualquier locura que él cometa es como esas moscas muertas. Entonces entendemos que el ser humano comete errores. No estamos hablando aquí que no vamos a cometer estos errores. Todos cometemos errores, todos cometemos fallas diariamente, ¿no? Pero según vamos aprendiendo a tener el dominio propio en toda área para ser mejor cada día. Pero no debemos de autocondenarnos, mi hermano. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No se condenen por cualquier falla. Solo, Señor, Cristo, tú eres mi abogado, como dice la Biblia, tú eres mi abogado. Gracias porque tú pagaste por toda esa imprudencia. Tú pagaste por mi mal carácter. Tú pagaste por la injusticia que yo conozco. Tú pagaste cuando yo hablo como las moscas muertas. Tú pagaste por eso en la cruz del Calvario. Así que nos podemos esforzar todo lo que nosotros querramos en esta tierra. Recuerden siempre que hay un Adán dentro de nosotros, hay un hombre viejo, una mujer vieja delante de nosotros que no se puede renovar, no se puede redimir. La carne del ser humano no se puede redimir. Lo único que Dios redime en el ser humano es el espíritu, el alma. La carne va para la tumba a enterrarse 6 pies bajo tierra. Así que dice el versículo 2 en Eclesiastés capítulo 10: el corazón del sabio está en su mano derecha,
mas el corazón de necio a su mano izquierda. Aquí Salomón se refiere, nos enseña que siempre, por naturaleza, es más común que el brazo derecho, la mano derecha, siempre ha sido más hábil que la izquierda. Científicamente está comprobado que la mano derecha siempre hay más fuerza en la mano derecha, hay más habilidad en la mano derecha. La mayoría de los seres humanos usan su mano derecha. Así que a eso se refiere. Dice el versículo 3, y aún mientras va el necio, esto se refiere a una persona que actúa como un necio, como una necia, aún mientras va el necio por el camino, un incrédulo, una persona que le falta cordura, dice, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. ¿Qué se refiere? ¿Qué está diciendo el rey Salomón aquí? Bueno, una persona necia, un incrédulo, cuando tú te reúnes con una persona incrédula que no cree en Dios, con una persona necia que no entiende, tú le enseñas la palabra y no entiende, tú le das escritura y no entiende, actúan como necios. Estudian una palabra bíblica y la tuercen y no está diciendo lo que en realidad el contexto está enseñando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ustedes siempre verifiquen lo que se les enseña, cualquiera de nosotros que les enseñemos la palabra, sean como los nobles de Berea, que todo lo que Pablo y Silas le enseñaban, ellos eran nobles. Ellos iban a las escrituras y comprobaban con las escrituras qué se les estaba enseñando. Cuidado con todos nosotros que enseñamos la palabra. Vean los versículos que se enseñan, porque hay algunos que se están sacando de contexto. Se están enseñando unos versículos que la Biblia no dice eso. Se están sacando fuera de contexto y poniéndole un significado que no quiere decir lo que está enseñando alguno de nosotros. Así que les digo eso con mucha humildad. Yo me he equivocado, todos nosotros podemos a veces equivocarnos en algo que estamos enseñando, pero la palabra de Dios es delicada. La palabra de Dios un día tenemos que dar cuenta. Cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios y sacamos los versículos fuera de contexto, eso es herejía. Y la herejía es malísima. Así que todo lo que ustedes escuchen de cualquier predicador en redes sociales o nosotros mismos aquí en el avivamiento, ustedes compruébenlo con la palabra de Dios. Bendita sea la palabra del Señor siempre, que es perfecta, pero nosotros somos imperfectos. Ahora fíjese bien, el necio se conoce, dice que va andando, y como la persona conoce al necio, bueno, el necio va andando con mal carácter, con malas actitudes, atacando, haciendo cosas indebidas. Por eso que dice aquí que aún mientras el necio va por el camino, que va demostrando su carácter, su falta de pudor, la falta de cordura. No, una persona que no está actuando como con cordura, ¿okay? Está haciendo cosas desenfrenadas, hablando cosas por emociones, y va diciendo, le va mostrando a todos, como dice aquí, y va diciendo a todos, ¿cómo? Con su propia vida, ¿no? Que es un necio. Entonces debemos de tratar de no actuar como necios, cada uno de nosotros. Bendita sea la palabra del Señor. Dice el versículo 4, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Nos está hablando aquí del autocontrol. Todos los reyes de la tierra, todos los gobernadores de la tierra deben de ejercer el autocontrol para tomar buenas decisiones con corduras, con decisiones que vayan a favorecer al pueblo, que vayan a favorecer a todos los que ellos lideran. Dice el versículo 5, hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error, amanado del príncipe. Aquí se refiere cuando los príncipes, los gobernadores toman malas decisiones, cometen errores, y cuando el liderazgo, lo que sea, todas aquellas personas que estamos en el liderazgo, en cualquier contexto de lo que lo pongamos, un mal grande se hace cuando nosotros cometemos errores. ¿Qué dice el versículo 5? Hay un mal
¿no?, que he visto debajo del sol, a manera de error, a manada del príncipe. Un príncipe es una persona eminente, con eminencia en un liderazgo. Así que tenemos que nosotros evitar errores que vayan a desviar al pueblo. Nuevamente, siempre estudiando bien las escrituras para poner las escrituras en su contexto. Nosotros no podemos coger un versículo bíblico y darle el significado que nosotros querramos. Tenemos que darle el significado en el cual dice la Biblia. La Biblia misma se explica a sí mismo. La Biblia misma se define a sí misma. Así que todos los hermanos que están allá afuera, por favor, tengan mucho cuidado cuando enseñan la palabra. Versículo 6. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Aquí vemos, Salomón nos explica que no hay equidad muchas veces entre los pobres y los ricos. Hay personas que están en alturas, que son necios, que son malas personas, pero están en alturas. Más sin embargo, hay personas que son humildes, personas nobles y que están por debajo. Aquí vemos que esto no es recto, esto no es justo, pero así es la vida. Como en unos capítulos anteriores, Salomón dice que las desigualdades de la vida, creo que está en el capítulo 3 de Eclesiastes, capítulo 4, de las desigualdades. Versículo 7. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Versículo 8. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Les voy a lecturar del 8 al 10 y les voy a explicar qué significa eso. Voy a volver a repetir el versículo 8, le voy a leer el 9 y el 10. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Versículo 9. Quien corta piedras se hiere con ellas. El que parte leña, en ello peligra. Versículo 10. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. ¿Qué nos enseña Salomón aquí en el versículo 8, 9 y 10? Nos enseña que en la vida, aquí en la tierra, hay muchos peligros. El que trabaja con piedras se puede cortar. Ustedes saben que las piedras cortan, las piedras se afilan. El que trabaja con leña puede dañarse también. Como vemos, los que trabajan con leña se dañan las manos, se dan golpes. Eso habla de los peligros que abundan en esta vida, en esta naturaleza humana que está caída, la naturaleza adánica. Versículo 11. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve al encantador. Los peligros de la vida. Versículo 12. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. ¿Qué salen de la boca del sabio, mis hermanos? Digan conmigo, son llenas de gracia. Y eso es lo que le pedimos al Señor en esta mañana, que nosotros aprendamos a subyugar nuestra carne, nuestros caracteres, nuestras actitudes, que nosotros aprendamos y podamos cada día que salgan, aprender a que salgan de nuestra boca palabras de sabiduría llenas de gracia. Mas los labios del necio causan su propia ruina, ¿no? Sabemos que la Biblia dice que de una fuente no puede salir agua dulce o agua amarga, salada. Sale amarga o sale dulce o sale, pero no pueden salir ambas aguas de la misma fuente, ¿ok?
nosotros anhelamos hablar como los sabios, con palabras llenas de gracia, pero no hablar como necios que causan la propia ruina. La Biblia dice que la vida y la muerte se encuentran, perdón, la vida y la muerte se encuentran en la boca, así que según lo que nosotros hablemos puede causar cosas positivas en nuestra vida o pueden causar cosas adversas y prolongadas, porque hay adversidades que son prolongadas, que no son temporarias, por causa de decisiones que nosotros tomamos, por causa de lo que nosotros hablamos. Hay personas que se la pasan hablando siempre negativamente, que yo no sirvo para nada, que yo no sé hacer aquello, que siempre cometo el mismo error, se autocondena. No debe ser así. El cristiano ya pasó de la muerte a la vida, el cristiano ya pasó ya de ser una persona muerta en sus delitos y pecados a ser una persona ya con el Espíritu Santo, una persona ya que está redimida, una persona ya que está sentada en lugares celestiales con el Señor, una persona ya que está recibiendo todas las bendiciones del cielo, porque para el cristiano todo es sí y amén. Entonces nosotros debemos hablar siempre cosas positivas, porque ya somos hijos de Dios. Ya no hay condenación para nosotros. El mensaje de condenación, el mensaje evangelístico es para un pueblo allá afuera que no conoce al Señor. Nosotros no tenemos que estar predicando para intimidar, para manipular, para dominar. No, porque yo creo que aquí en el avivamiento todas las personas que están conectadas en estos momentos conocen al Señor. El Señor lo ha dicho: si ustedes mueren, se van conmigo. Así que lo único que estamos haciendo es perseverar en la palabra, seguir estudiando, gozarnos con la palabra del Señor. La palabra del Señor, el Señor quiere que estemos alegres, que estemos contentos. Mira cómo nos ha bendecido este año. Dijo: yo los he bendecido. ¿No? Gózanse con su primer ministerio, gózanse. Entonces, personas que dicen: yo nunca puedo salir a ningún lado, nunca puedo disfrutar de la vida, nunca puedo salir con mi esposo, nunca puedo salir con mi esposa. Sí puedes. Lo que estás manejando mal tu tiempo, porque la Biblia no engaña a nadie. La Biblia dice que hay un tiempo para todos. Ay, Santo de Israel. Dice el versículo 13: el principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. Da gana de vomitar. Fíjate lo que está hablando, ¿no? El sabio debe de hablar con palabras llenas de gracia, pero los necios causan su propia ruina. Lo que hacen es lo que decía el primer versículo, que las moscas hieden. A veces hablamos y apesta lo que se habla, ¿no? Nunca la palabra de Dios apesta. Vamos a no confundir. Lo que apesta es cuando hablamos en nuestra humanidad, cuando hablamos en nuestra carnalidad, cuando hablamos de dejando salir a nuestro viejo hombre, a nuestra vieja mujer, nuestra humanidad caída, adánica. ¿Ok? Esas son las palabras del necio que causan su propia ruina. Ahora bien, cuando se habla la palabra de Dios, el que se ofenda, que se ofenda. El que se quiera largar y no escuchar la palabra de Dios, se puede largar de todos los lugares, como decía Jesucristo. El que no quiere escuchar mi palabra, que se larguen, que se vayan. Los apóstoles Pablo y Pedro dijo: Señor, ¿a dónde vamos a ir? Nosotros no los vamos a ir con esas multitudes, no, y nosotros vamos a permanecer, porque ¿dónde vamos a ir? ¿Quién más tiene palabra de vida eterna? Entonces el cristiano, el que ama la palabra de Dios, nunca se ofende con la palabra de Dios, ama la palabra de Dios. Entonces aprende a hablar con gracia, con sabiduría. Una persona sabia habla la palabra de Dios, le gusta a la gente o no le guste. Ya es problema del oyente. Un día tenemos que dar cuenta. El predicador tiene que dar cuenta. ¿Predicar la palabra? ¿Predicamos la palabra o no? Y el oyente tiene que dar cuenta también. Entonces, siempre vamos a estar a favor de la palabra. Siempre estemos a favor de la palabra. Nunca comprometamos la palabra por nadie. Absolutamente nadie.
Es mejor perder a un tío, un familiar, que la palabra del Señor. Así que, mis hermanos, mucho cuidado. La sabiduría está en la Biblia, no está en las barbaridades que hablan los seres humanos que no están redimidos y que aún tienen una naturaleza caída. Vamos a vivir para Dios sin ofender a Dios. Por eso que dice aquí, el principio de las palabras de su boca es necedad, como habla el necio. Y el fin de su charla, nocivo desvarío. Ustedes se han sentado con personas que lo único que quieren hablar es necedades en sus borracheras, en sus adulterios, en sus fornicaciones, en su mala vida, y lo único que hablan es que cuando tú los escuchas te da ganas de vomitar. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablábamos así en otro tiempo, cuando no tenemos el Espíritu Santo? Nosotros mismos ahora reconocemos que cuando nosotros hablábamos en esos tiempos, cuando aún no teníamos el Espíritu Santo, nosotros mismos tenemos que reconocer que a veces hablábamos cosas que nos daban ganas de vomitar. ¿Es así o no es así, mis hermanos? Amén. Amén. Amén, pastor, así es. Entonces que el Señor nos dé sabiduría, porque el pueblo de Dios tenemos que aprender a hablar de otra forma. Y nuevamente vamos a fallar hasta el día que nos vayamos de esta tierra. ¿Por qué? Porque digan conmigo, por el miserable de mí. Por el miserable de mí. Por el miserable de mí. Así que no señalo a nadie allá afuera, no señalo a nadie. ¿Por qué? Porque todos tenemos un miserable. Desde el líder, desde el pastor, desde los diáconos, desde los instrumentos, desde el pueblo. Todos tenemos un miserable por dentro que siempre va a fallar. Lean Romanos capítulo 7 para que se sientan mejor. Dice el versículo 14. El necio, el incrédulo, el mundano, el que tiene falta de pudor, estoy dando varios ejemplos, multiplica palabras, habla más de lo debido, aunque no sabe nadie lo que ha de ser, ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? Todos saben cuál es el fin de los necios. Todos sabemos cuál es el fin de los incrédulos, de los mundanos que no buscan a Dios. No sabe nadie qué ha de hacer, solo Dios sabe cuál es el destino de cada uno, cuándo los va a cortar de esta tierra, o hasta cuándo va a prolongar sus iniquidades, sus necedades, porque ciertamente Dios es grande en misericordia y tardo para la ira. Dios es misericordioso con todos los seres humanos. Imagínate si Dios tiene misericordia con los incrédulos, con los que hacen abominaciones diariamente. Cuánto más con su iglesia cuando cometemos iniquidades. Cuán bueno es el Señor. Digan conmigo, cuán bueno es mi Señor. Cuán bueno es mi Cuán Señor. bueno es mi Señor. Nunca el Señor nos paga, como dice su palabra. Nunca Dios nos paga a nosotros como nosotros merecemos. Dice el versículo 15, el trabajo de los necios los fatiga. Nuevamente, los que actúan neciamente los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Está hablando de la ignorancia. Está hablando que un necio ignorante no sabe ni llegar a una ciudad, no sabe ni dónde queda una ciudad. Un necio se fatiga en el trabajo porque no quiere laborar. Algunos de nosotros hemos actuado así como un necio fatigado en nuestro trabajo, que nos ponemos ociosos y a veces no hemos hecho lo que debemos de hacer. Yo creo que todos nosotros somos culpables de esto, de alguna forma u otra, donde hemos fallado en ocasiones. Dice el versículo 16, ¡ay de ti! Ustedes saben que cuando nosotros vemos la expresión ¡ay!, eso detona dolor, ¿verdad? Digan conmigo, ¡ay!, detona dolor. Ay, Detona lamento.
que no da lamento. Ok, entonces toda la palabra de Dios, cuando ustedes vean la expresión ay, significa lamento, significa dolor, atribuye dolor. Dice, ay de ti tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. ¿A qué se refiere? No se está refiriendo a la corta edad en cuanto a la persona en su edad física. Aquí se refiere a la inmadurez, a la falta de experiencia que puede tener un rey con una temprana edad, que comete imprudencias, que tiene la tendencia, una persona joven y madura, tiene la tendencia de no tener temor de Dios, tiene la tendencia de cometer muchos errores. Imagínense mis hermanos. Les voy a dar un ejemplo. En Israel, el rey más joven en Israel, ¿alguien se acuerda quién fue? ¿Alguien se acuerda quién fue el rey más joven que reinó en Israel? Josías. Josías. Hermanita Lisset, tremenda como le gusta estudiar la palabra. Te felicito, hermanita Lisset. Wow. El rey Josías fue el rey más joven que tuvo la nación de Israel. ¿Qué edad tenía, hermanita Lisset? 8 años. Gloria al Señor. Josías tenía 8 años. ¿De dónde viene el rey Josías? Bueno, vamos a retroceder un poquito. Antes de el rey Josías estaba su padre, que era Amón, que venía de la tribu de Judá. Él murió, él nada más reinó, el papá de Josías reinó solamente 2 años y el mismo pueblo, la misma nación, la misma tribu de Judá conspiró en contra de él y lo asesinaron. Él nada más duró 2 años reinando, aunque después el mismo pueblo asesinó a los que lo habían asesinado al rey y levantaron a Josías como el rey de Israel y solo tenía 8 años de edad. Ahora bien, vamos a retroceder un poquito. Antes de Amón reinó el rey Ezequías. ¿Recuerdan el rey Ezequías? ¿Se acuerdan que él se enfermó gravemente, estaba en la cama muriéndose y Dios le envió a Isaías para decirle, dile a Ezequías que ordene su casa porque va a morir? Ezequías estaba acostado porque estaba enfermo, se estaba muriendo ya, y Dios le dice, vete, dile que ordene su casa que se va a morir, a una persona que se está muriendo ya. Y Ezequías comenzó a llorar y a clamar a Dios, y Dios tuvo misericordia y volvió y le dijo, Isaías, vuelve a casa de Ezequías y dile que le extiendo sus años, 15 años. Le dio 15 años más de vida. En ese tiempo, durante esos 15 años, nació su hijo Manasés. Manasés, hijo de Ezequías, cuando le extendió los 15 años. Fíjense bien, ese rey Manasés fue el rey más perverso, más malo que tuvo Israel. Se volvió a la idolatría, igual que Amón, que vino después de Manasés. Ahora, Manasés se arrepintió al final y hizo lo bueno delante del Señor al final de su reinado. Después de Manasés vino Amón, que es el padre de Josías. Entonces, Amón introdujo más idolatría y más perversión y más mala vida al pueblo de Israel, a la nación. Después de eso, saben, duró 2 años, lo mataron y levantaron a Josías con 8 años de edad para reinar. Pero mira qué bonito. Nosotros vemos un ejemplo del rey Josías con su temprana edad. El rey Josías dice que se volvió a Dios. Dice que comenzó a buscar a Dios a los 16 años. Dice que sacó la idolatría del pueblo de Israel. Dice que volvió a la palabra del Señor, volvió a llevar a la nación de Israel a la Torá, a la palabra de Dios. Qué bueno con su temprana edad, pero no deja de ver las imprudencias, no deja de ver la falta de experiencia, porque no importa cómo lo veamos, un niño de 8 años, aunque tenga mucha sabiduría, va a cometer errores.
Pero vemos cosas lindas en Josías, ¿no? Que buscó a Dios a los 16 años, sacó la idolatría, hizo las cosas bien delante del Señor. ¿Quién dice aleluya, gloria a Dios por la sabiduría de ese niño? Aleluya, gloria Aleluya, gloria a Dios. Amén. Así que ahí se refiere a eso, a una persona inexpecta, una persona inmadura. Pero el rey Josías tuvo madurez, tuvo bastante madurez. Versículo 17. Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. ¿Qué estamos hablando aquí? Bienaventurado tu tierra. Ahora vemos el contraste, ¿no? Ahora vemos el lado positivo. Bienaventurada tu tierra, cuando tu rey es hijo de nobles, hijo de príncipes que comen a su hora, que hacen las cosas a su hora, que hacen lo correcto, que andan con prudencia, que son expertos, que son maduros, que son cuerdos, que son tienen pudor. Dice, para reponer sus fuerzas y no para beber. No eran bebedores de vino, no eran alcohólicos, sino que gobernaban con cordura. Versículo 18. Por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad las manos de la mano se llueve la casa. Vuelvo a la lectura del versículo 18. Por la pereza se cae la techumbre, el techo, nuestra morada, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Eso lo vemos, ¿no? Las personas flojas que no quieren laborar, no quieren trabajar, ustedes ven que bajan su casa y el techo llueve. Tienen hueco en el techo y llueven, no reparan sus lugares, no reparan sus moradas. Eso es lo que está hablando, por la flojedad, por la pereza. Digan conmigo, la pereza y la flojera son enemigos del ser humano. Vuelvan a decir, la pereza y la flojedad son enemigos del ser humano. La pereza y la flojedad son enemigos del ser humano. Hay algunos de nosotros que pueden decir, bueno, pastor, yo nunca he sido perezoso ni he sido flojo. Sí, muchas veces en nuestras vidas hemos tenido algún tiempo donde hemos tenido pereza y hemos sido flojos. Esa es nuestra humanidad, ¿no? Pero hemos aprendido, hemos madurado. Versículo 19. Por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todos. ¿Ok? Así mismo es. El dinero sirve para todos. El rey sabía que los reyes hacían fiestas y el dinero que tenían les servía para todos. Para todo. Y arreglaban los desastres, administraban a veces hasta negligentemente, ¿no? Por darse al vino, por las imprudencias en los banquetes. De eso se refiere el rey Salomón, que usaban todo el dinero para darse a los banquetes. Esos son los desenfrenos de la vida. Nosotros sabemos que la Biblia dice en Proverbios 31, ¿no? A los finales de 31, que no miremos al vino cuando rojea en su copa. Vuelvo a repetir, la Biblia dice, no mires al vino cuando rojea en su copa, porque ciertamente entra suavecito por la boca. Qué rico este vinito, sabroso. Le dice, pero su fin te muerde. Al final te muerde como una serpiente venenosa. Y dice la palabra de Dios que te hace cometer estupideces. Ustedes saben cuántos han cometido estupideces por la bebedera de vino allá afuera. A buen entendido, pocas palabras. Por eso que se recomienda que el cristiano no debe beber ni vino ni nada que tenga alcohol. Tomen vino, mira, hay vino sin alcohol, hay cerveza sin alcohol. ¿Ok? Eso es lo que yo tomo. A veces yo tomo vino sin alcohol y tomo cerveza sin alcohol.
Hay otras maneras de hacer las cosas, disfrutar esta vida sin beber alcohol. Es mejor tomar vino sin alcohol que una Coca-Cola, porque el vino sin alcohol te ayuda para para el estómago, Digestión. para la digestión, así como Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, ya que estás grandecito, mira, toma un poco de vino para tus frecuentes enfermedades. ¿Han escuchado de allá afuera que el cristiano no se enferma? Esas barbaridades que se están hablando allá afuera, que la enfermedad no tiene parte del cuerpo del cristiano, bueno, eso no es bíblico. Yo les pregunto a ustedes, ¿Timoteo era cristiano o no era cristiano? Sí. Díganme ustedes, ¿Timoteo era cristiano? Sí. Amén. Ok, entonces, ¿por qué Pablo le dijo para que tú tomas vino por causa de tus frecuentes enfermedades? ¿Se enfermaba frecuentemente Timoteo o poquito? Frecuentemente. Bueno, porque yo creo que hay un predicador del Señor que se llama Harrigan, es un hombre de Dios, pero yo creo que está muy equivocado cuando le enseña a las naciones que el cristiano no se puede enfermar. Eso no es bíblico. Pablo decía, ¿quién enferma y yo no enfermo? Hermanita Lisette, ¿Pablo se enfermaba también? Amén. Entonces, a veces yo escucho cosas allá afuera que digo, van a enredar al pueblo, van a engañar al pueblo, van a desviar al pueblo. Ahora una persona se enferma por algo que comió y Dios reprende al diablo. No, reprende el chicharrón grasoso que te comiste. O reprende tu mala alimentación. No le eches la culpa a Dios. No, Dios te quiere sano. Pero nos enfermamos por decisiones que nosotros tomamos. Pero ahora vamos a comer lo que nos dé la gana y no los vamos a enfermar, no. Así que todo cristiano se enferma también. ¿Han tenido catarro o nunca han tenido catarro? ¿Alguien aquí nunca ha tenido fiebre como cristiano? ¿Hay alguno de ustedes que nunca ha tenido que ir al hospital por alguna causa u otra? Todos. Entonces tenemos que aprender a la Biblia, llevarla, la palabra en su contexto, porque se desvía el pueblo. Analizarla bien. Versículo 20, y aquí me voy a detener un poquito en el versículo 20. Ni aún en tu pensamiento, digan conmigo, pensamiento. Digas mal del rey. Ahora di conmigo, ni en lo secreto. Ni en lo secreto. Ahí, de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Me voy a detener ahí un momentico. Todo comienza ¿dónde? Digan conmigo, en el pensamiento. En el pensamiento. En el secreto. En el secreto. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Cuando estamos en nuestro lecho, tenemos pensamientos de un tipo u otro, de una clase u otra, en el secreto, en nuestra recámara. ¿Ok? Ahora veamos lo siguiente. Me voy a detener aquí un poquito. Ahora bien, mira, aquí Salomón ahora nos está hablando primero del pensamiento. Que ni aún en el pensamiento nosotros hablemos mal del rey. Vamos a ponerlo en el contexto diario de nosotros, que aplica para nosotros. Ni en el pensamiento maldigas a un líder, ni en el pensamiento maldigas a un pastor, a una pastora, ni en el pensamiento maldigas a nadie del pueblo. Y eso aplica obviamente de nosotros, del liderazgo hacia ustedes. Porque recuerden que en el Nuevo Testamento todos ustedes son reyes y sacerdotes. ¿Sí? ¿Entienden que todos ustedes son reyes y sacerdotes?
Sí, amén, amén. ¿Ok? Y aquí la palabra dice, ni aun en tu pensamiento maldigas al rey. Nosotros somos nación santa, linaje escogido por Dios mismo, ¿no? Un real sacerdocio, todos somos sacerdotes, en el contexto de que ahora todos nosotros llevamos lo que el pueblo nos habla, lo llevamos a Dios, intercedemos por el pueblo en ese contexto. Ahora bien, en el pensamiento comienza todo. Así que Salomón va más allá de las palabras y llega al corazón del ser humano para hacernos entender, para hacer que nosotros entendamos que todo comienza en el pensamiento, y lo que está en nuestro pensamiento revela la actitud del interior. Digan conmigo, lo que está en nuestro pensamiento revela lo que hay en nuestro interior. Lo que está en nuestro pensamiento revela lo que está en nuestro interior. ¿Ok? ¿Dónde comienza la murmuración? En el pensamiento. También. ¿A dónde coge raíz? En el corazón. La murmuración comienza primero en la mente, después coge raíz en el corazón, y la Biblia enseña, ¿no?, que las concupiscencias, como dice Santiago, creo que el capítulo 4 por allá, Santiago 4 creo que no, que dice de dónde vienen nuestras guerras y nuestros pleitos, ¿no? Dice que Dios no puede ser tentado, que Dios no tenta a nadie, que la persona que es tentada por sus propias maldades, por sus propias iniquidades, por su propia persona, ¿no? Que dice que comienza con los pensamientos, toma raíz en el corazón, después que coge un mal pensamiento, raíz en el corazón, dice que uno lleva a cabo eso que pensó y que cogió raíz en el corazón, y dice que cuando peca da lugar a la muerte. Estamos hablando hoy de la muerte espiritual y también a la muerte física a veces, ¿no? Por eso que la Biblia dice en Proverbios 4:23 que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón. Así que no debemos hablar mal de nada ni de nadie, ¿no? A veces hay que usar ejemplos, nos fuerzan de una manera u otra a hacer ejemplos usando nombres de otras personas porque no hay de otra, pero tenemos siempre que evitar de entrar en murmuraciones, porque de eso sale de nuestro corazón. ¿Qué hay? ¿Dónde sale el desprecio? El desprecio sale de lo interno. El desprecio sale a la luz tarde o temprano. Cuando uno desprecia a una persona, eso sale tarde o temprano a la luz. La Biblia dice que no hay nada escondido que no haya de salir a la luz. Eso dice la Biblia, mis hermanos, que todo sale a la luz. Amén. ¿Ok? ¿Qué nos está enseñando aquí Salomón? Mira, no idolatrar al rey, no idolatrar a las personas, no idolatrar a los líderes, no idolatrar a nadie, absolutamente a nadie, sino que guardemos nuestro corazón. Porque si se gesta, ¿no? Ustedes ven cuando se gesta, ¿no? En el vientre de una mujer o una criatura, se dice así, ¿no? Cuando una mujer gesta, no está gestando una criatura, después da a luz, ¿no? Cuando a los 9 meses sale esa criatura, da a luz, ¿no? Después que gestó en su interior, ¿no? ¿Qué? Lo mismo sucede. Lo que se gesta dentro de uno, tarde o temprano Dios lo saca a la luz y se manifiesta externamente, sea positivo, sea negativo. Ahora bien, lo que está hablando aquí Salomón es lo siguiente, sobre en la cámara, en nuestra recámara, cuando tenemos pensamientos en lo oculto, cuando ponemos cosas en nuestro corazón, que dice, ni en tu cámara maldigas al rico. Cuando Salomón dice, ni en tu cámara, ni en tu recámara, ni en tu cama maldigas al rico. ¿Y qué es la cámara? La cámara es el lugar privado, lo secreto, lo que nadie nos oye, nadie nos ve. Pero ¿quién está viendo todo lo que está en secreto? El mismo Señor. Se habla de conversaciones íntimas, se habla de quejas que tenemos nosotros en nuestro interior, en nuestra mente, quejas internas, ¿no? Comentarios que creemos comentarios que hacemos en nuestro interior o
o en el exterior y que nosotros pensamos que no van a tener consecuencias. Van a tener consecuencias. Ahora, sigue diciendo, porque las aves del cielo llevarán la voz, ¿no? Ustedes conocen la frase, la frase que muchos dicen, un pajarito me dijo. ¿Han escuchado esa frase? Amén. Bueno, entonces, ¿de dónde salió esa frase? Esa frase salió de la Biblia. Vean ahí el versículo 20. ¿Me lo pone lecturar ahí, Pastora Perlita? Ni aún en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Amén. De ahí sale, para que los que no sabían, ahí sale esa frase que dice, un pajarito me dijo. De ahí de la palabra del Señor. ¿Qué significa, mis hermanos? Mira, nada queda completamente oculto. Cosas buenas, cosas malas que nosotros hagamos, todo sale a la luz. Todos pueden decir, amén, así es. Amén, amén. Así es. Amén. ¿Qué hay que hacer cuando se comete un error, se comete una falla, hay un pecado? ¿Qué tiene que hacer el cristiano para que no salga a la luz? Arrepentirse. Confesarlo delante del Señor. Delante de Dios. Dice la palabra en Proverbios que el que encubre su pecado, el que lo esconde, lo guarda, lo atesora, no progresará, mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará la misericordia del Señor. Amén. Así que ahí vemos, un pajarito me dijo. Siempre hay oídos entre nosotros o allá afuera, oídos inesperados. Mi mamá se ríe porque tiene un oído de águila. Mamá? Mi mamá se ríe. Ella se ríe porque dice que Maduro decía el pajarito. Mi mamá se ríe porque dice que Maduro decía, ¿cómo? El pajarito. Ah, que Maduro, el pajarito le Maduro, dice mi mamá que Maduro decía que un pajarito le dijo. Bueno, eso lo sacó de la Biblia. Y dice que las palabras tienen alas. En términos actuales, cuando dice la palabra tiene alas, ¿no? Son mensajes reenviados. Ustedes ven cómo está la tecnología hoy en día. Recibe, por ejemplo, una murmuración, un chisme de algo y se reenvía. O se pone en Facebook el chisme, ¿no? O se habla más de una persona en Facebook. Ok, esos son términos actuales, mensajes reenviados, grabaciones, cuando se graban cosas y se envían a otros lugares para que otros oigan lo que dijo fulano de tal, ¿no? Todo sale a la luz, todo sale a la luz. Grabaciones, chismes que se filtran, testigos involuntarios, que a veces se hablan cosas que hay otra gente escuchando, testigos, esos son los testigos, ¿no? Los testigos involuntarios. Ahora bien, ¿qué sigue diciendo ahí? Las que tienen alas harán saber la palabra. Las aves. El pajarito me dijo. Ahora, Salomón nos enseña que las palabras tienen consecuencias. Digan conmigo, las palabras tienen consecuencias. Las palabras tienen consecuencias. Digan conmigo, la lengua puede mantenernos en problemas. La lengua puede mantener. La lengua puede mantenernos en problemas. Pero digan conmigo también, la discreción La discreción es sabiduría. Es sabiduría. ¿Ok? Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto que Salomón nos enseñó en el capítulo 10? Bueno, ¿cómo nosotros lo aplicamos? Esto no es para dar miedo, esto es para que nosotros tengamos prudencia. Digan conmigo, la enseñanza de Salomón no es para darnos miedo, es para enseñarnos prudencia. enseñarnos prudencia. ¿Ok? ¿Cómo nosotros podemos aplicar esto como pastores, como líderes, como pueblo en general? Bueno, para el creyente, no murmurar de las autoridades, no hablar de los que están en lugares de autoridad, como enseña Romanos capítulo 13. Leamos, cuando tengan tiempo, lean Romanos capítulo 13. No murmurar de las autoridades superiores. Hablar con sabiduría, no con veneno. Digan conmigo, yo debo de aprender a hablar con sabiduría, no con veneno. Yo debo de hablar con sabiduría, no con veneno. ¿Y cómo se hace eso? Hablando lo que es recto, lo que es verdad, lo que es justo.
Guardar el corazón, como dice Proverbios 43, sobre todo son cosas guardadas, guarda el corazón. La madurez espiritual se nota en lo que decimos. Sigan conmigo, la madurez espiritual se nota en lo que decimos. La madurez espiritual se nota en lo que decimos. Aun cuando tenemos razones para quejarnos. Aún cuando tenemos razones para quejarnos. ¿Ok? Así que, mis hermanos, tenemos que aplicar esto al liderazgo, en la iglesia, en la calle, en todos los lugares. Así que, bendita sea la palabra de Dios, y hasta aquí nos dio el Señor en esta mañana. Amén. ¿Quién dice aleluya, gloria al Señor? Amén, gloria a Dios. Amén, mis hermanos. La pastora Perlita va a hacer todo lo demás. Amén, gloria a Dios.